Bien, vamos a hablar un poco de la derivabilidad y continuidad, ¿ya? ¿Cómo sabemos cuando una función es derivable en un punto? ¿Ya? Vamos a ir al tiro a la definición, porque no es nada complejo, es bastante sencillo. Da un punto A y una función f de x, se define la derivada, ¿cierto? Lateral, por la derecha de la función, ¿cierto? Así, derivada lateral. ¿Ya? Lo mismo que el límite, solo que ahora en vez de límite es derivada. ¿Ya? Y lo tratamos de esta forma. ¿Se acuerdan que esta era la forma de la derivada antes de ver las fórmulas que vimos el lunes, ¿cierto? Lo mismo por la izquierda. ¿Ya? Se le va a notar menos abajo. Y en el límite cambia, ¿cierto? Ahí más con más y menos con menos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Diremos que una función es derivable en un punto A cuando existen y son finitas las derivadas laterales, ¿ya? Y son iguales. Es decir, derivada de la derecha, ¿cierto? De A, de la función f, evaluado en A, tiene que ser igual a la derivada por la izquierda de la función f evaluado en A, ¿ya? Por ejemplo, bastante sencillo, esto no es para nada complejo, estudiar la continuidad y derivabilidad de la función. Entonces acá tenemos una función seccionada, menos x si x es menor o igual que 0, y x si x es mayor que 0. ¿Ya? Entonces calculamos los límites. Recuerden que esta es la definición de valor absoluto, ¿ya? Por si acaso, por si no se acuerdan. Ya, límites laterales son iguales. Además, si evaluamos en 0, da 0, ¿cierto? Por lo tanto, la función es continua en el punto x igual 0, ¿ya? Entonces, porque nos decían estudiar continuidad y derivabilidad, ¿ya? Así que la función es continua, ¿ya? Recuerden que una condición para que una función sea derivable en todos los puntos que tiene es que la función sea continua, o sea, que no tenga saltos. Porque obviamente en ese salto la función no la vamos a poder derivar porque no hay función, ¿cierto? Entonces, para que la función sea continua en todo su dominio, o sea, sea derivable en todo su dominio, la función tiene que ser continua, ¿ya? Y bueno, ya sabemos que es continua, ¿cierto? En este punto, que sería el único punto como medio conflictivo, ¿cierto? Porque eso es el punto frontera, ¿cierto? El 0. Ahora se ve la derivabilidad, y para ver la derivabilidad se calcula la derivada, ¿sí? La derivada de x por la izquierda, ¿cierto? Podemos ocupar el límite, pero ya sabemos que es menos 1, ¿cierto? La derivada de menos x es menos 1, ¿sí? Y la derivada de x es 1. ¿Ya? Entonces nos quedan que son distintos. Acá nos da, si bien la función es continua, no hay problema, resulta que no es derivable, ¿sí? Porque las derivadas laterales no son iguales. Entonces, ¿qué decimos? Por lo tanto, la función no es derivable en x igual 0. ¿Ya? Y ahí tenemos la gráfica. Entonces nos dice, la función es continua porque se puede dibujar, ¿cierto?, sin levantar el lápiz. Pero no es derivable en 0, aquí. Porque en dicho punto hay un punto anguloso, una esquina, ¿ya? Y en la gráfica, cuando nosotros veamos esquinas así, que no sean redonditas, así como la parábola, por ejemplo, la parábola es redondita, curva, ¿cierto? Cuando veamos puntos que son así como de ángulo, ¿ya? O esquina, como le llama acá el PDF, ¿cierto? En esos puntos la función no va a ser derivable. Entonces nosotros podemos graficar una función y analizar inmediatamente si es derivable o no en ese punto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. ¿Queda claro? No es para nada complejo, la verdad, si lo que tienen que recordar es esta parte de acá, ¿ya? La función es derivable cuando existe derivada por la derecha, por la izquierda, y ellas son iguales, ¿ya? Son temas que ya hemos trabajado anteriormente con todo el tema de
de los límites laterales, de la continuidad, así que no me creo que no es para nada complejo para ustedes entender esto. Bueno, y si tienen dudas, ustedes saben que me tienen que decir. ¿Ya? Quiero que veamos unos ejercicios, ¿ya? Para aplicar las derivadas antes de entrar a la regla de la cadena, ¿ya? Vamos a dejar la regla de la cadena para el final, para que ejercitemos, ¿ya? Hagamos unos ejercicios. Voy a anclar la pizarrita. Ya, ven la pizarrita, ¿cierto? Y se ve. Ya, gracias. Dame un segundito que me acaba de aparecer un error acá. Por mientras, chiquillos, que me está cargando una cosita acá de la pizarrita que parece que se está actualizando, quiero hacerles una pregunta. ¿Todos ustedes rindieron prueba el semestre pasado por la plataforma, cierto? Sí, profe. Sí, igual. ¿Alguien no rindió por casualidad? Ah, ya, todos dieron entonces. Qué bueno. Ya, ahí sí. Ya. Ahí tenemos un ejercicio, ya, para empezar a aplicar la derivada. Igual yo también les voy a explicar ahora de qué se trata. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva f de x, que es raíz de x, en el punto x igual 4, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Lo que nosotros tenemos es una curva, ¿cierto? Tenemos el eje y tenemos una curva, ¿cierto? Y nosotros lo que queremos encontrar es una recta, una línea recta, voy a cambiar el color, una línea recta, acá tenemos, ya tenemos ahí una línea recta que
la vamos a llamar, el color, la vamos a llamar recta T, ¿ya? Que es tangente a esta curva en el punto 4, ¿ya? En x igual 4. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que es una recta tangente, chiquillos? Yo no, profe. ¿Podría repetirlo cortito? Por supuesto, una recta tangente es una recta que pasa parecido a lo de las asíntotas, ¿ya? Una recta tangente es una recta que yo ubico que roza, ¿ya? En este caso la roza, la toca en un solo punto de la curva. ¿Se acuerdan que las asíntotas era que nunca la tocaba? Que se acercaba, se acercaba, se acercaba infinitamente, pero nunca la corta. Ya, aquí la roza, la toca en un solo punto y sigue, ¿sí? Porque hay otras rectas. Por ejemplo, están las rectas secantes. Voy a dibujar una de otro color. Por ejemplo, aquí podemos tener una recta secante. ¿Sí? ¿Por qué es secante? Porque corta en dos puntos, ¿cierto? Corta, oh, corta acá, ¿cierto? Y corta acá. Eso sería una recta secante, porque corta en dos puntos, en ese y en ese, a la curva. ¿Ya? La recta tangente es especial. ¿Por qué? Porque es una recta que toca en un solo punto una curva. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es la recta tangente? Sí, profe. Ya, súper. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerden decirla. Ya, entonces, nos dice que tenemos una recta tangente, ahí está el dibujito, ¿cierto? Una recta tangente que la llamamos T y la curva en rojo, ¿cierto? Que es nuestra función f. Lo voy a escribir. F de x. ¿Ya? Y la recta toca a la curva en el punto x igual 4, que ahí nos están diciendo. Entonces nos piden determinar la ecuación de esta recta tangente. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se determinaba la ecuación de la recta? ¿Se acuerdan? Y menos I1 igual la pendiente por x menos x1. Habían tres formas, ¿cierto? Esta era una, y es la que vamos a ocupar, ¿ya? En esta parte de la materia. ¿Sí? Donde nosotros conocíamos un punto de coordenadas x1 y 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocupamos acá? ¿Qué es lo que ocupamos acá, cierto? El x1 y el y1. ¿Qué nos faltaría por conocer? La pendiente, ¿ya? Y la pendiente, esto es muy importante, la pendiente nosotros la podemos determinar, porque antes, ¿se acuerdan cómo era la pendiente? Y2 menos y1, ¿cierto? Las coordenadas de los puntos dividido x2 menos x1, ¿sí? Pero ahora que sabemos derivar, la pendiente nosotros la calculamos como la derivada de la función evaluada en el punto. En este caso, en el punto 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos 4, bueno, acá le coloqué x sub 0. Coloquémosle acá x sub 0, y sub 0, para que no nos confundamos. Y sub 0, x sub 0. ¿Ya? Para que todo sea lo mismo, se da lo mismo en todo caso aquí. Aquí no es el punto siguiente, sino que es el mismo. ¿Ya? Entonces, les voy a hacer una pregunta, y me gustaría si alguien sabe que la responda. Si yo conozco la x, ¿puedo encontrar el y? Sí, ¿Cómo? reemplazándolo y sacando el resultado de la función, ¿o no? Claro, excelente, muy bien. Tomo el 4, ¿cierto? Y lo evalúo en la función. Y ahí me va a arrojar el i. Entonces, tomo la función y evalúo el 4. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar raíz de 4 igual. Entonces, f de 4 va a ser igual a 2, ¿cierto? Que sería el i sub 0.
¿Ya? Entonces ya conozco estos puntos, ¿cierto? El punto es el 4,2. ¿Qué me falta por encontrar? La pendiente. La pendiente, ¿cierto? Porque yo quiero reemplazar acá para encontrar la recta tangente, ¿cierto? Y tiene que ser la pendiente en este punto, ¿cierto? En ese punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que la pendiente, ¿cierto? Aquí lo dijimos, la pendiente es la función derivada, una vez, ¿cierto? Evaluada en 4. Entonces calculo la derivada de la función. ¿Cuál era mi función? Función era raíz de x, o sea, x elevada a 1/2. Entonces, la derivada, la primera derivada, ¿cierto?, de x es 1/2 por, partido x, 1/2 por x elevada a menos 1/2, ¿cierto? Ya la derivada tiene que ser algo listo, porque vamos a empezar, hoy día vamos a ver unos ejercicios donde aplicarla y después vamos a ver regla de la cadena. ¿Ya? Y para eso hay que tener súper claro lo que es las derivadas, ¿cierto? Las derivadas de las funciones básicas. Ya, entonces, ¿qué hago ahora? Evalúo, ¿cierto? Evalúo. Ahora la x en esta derivada vale 4. Entonces va a quedar 1/2 por 4 elevado a menos 1/2, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quedaría 1/2, ¿cierto? 1 partido la raíz cuadrada de 4, ¿cierto? Eso significa el menos 1/2. Entonces, la pendiente va a ser el resultado de lo que nos dé acá, ¿cierto? 1 partido raíz de 4 es 1/2. 1/2 por 1/2, eso nos da 1/4. Y fíjense, de manera no muy difícil, bastante sencilla en realidad, ya tenemos el punto y la pendiente. O sea, nos falta reemplazar y encontramos inmediatamente el punto, perdón, la recta tangente en ese punto. Entonces reemplacemos, ¿ya? Dijimos que teníamos y menos y sub 0 igual a la pendiente multiplicada por x menos x sub 0. Y sub 0 dijimos que era 2, la pendiente 1/4, el x se mantiene, y el x sub 0 es 4. Resolvemos, ¿cierto? Aquí nos queda x partido 4, menos 4 por 1/4, 1, pasamos el 2 al otro lado. Entonces nos queda x partido 4 más 1. Y esta es la recta tangente. Esta sería la ecuación de... Profe, ¿puedo despejar para la X igual o tiene que ser para la Y? No, para la Y. Generalmente, recuerde, ecuación recta tangente. Recuerde que hay dos formas de representar, bueno, hay más, ¿cierto? Ustedes están viendo en álgebra lineal, los que están en álgebra lineal, todo lo referente a la recta y plano, ¿cierto? Ya en el espacio. Pero en el plano, nosotros ocupamos dos formas para representar una recta. Una es la principal, que es cuando nosotros despejamos la Y, y la general, ¿se acuerdan que era AX más BI más C igual 0, ¿cierto? Teníamos dos formas, esta era la general
y la principal. Y generalmente nosotros ocupamos la principal, porque así nosotros vemos al tiro la pendiente, que es lo que acompaña a la X, y el coeficiente de posición, que es lo que está sin X. ¿Sí? Estamos claros. ¿Sí? Dígame. No, no, le decía que ya entendí. Ya, qué bueno. Bien, ¿alguna pregunta? El viernes vamos a hacer más ejercicios de esto. ¿Ya? Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Entonces recordemos los pasos. Si me dan la función y un punto, ¿qué debo hacer? Primero encontrar el punto, ¿cierto? Una vez que encontré el punto, calculo la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Bueno, el punto, como encuentro el punto, la coordenada ahí, lo evalúo en la función original, ¿cierto? Ahí me dio que valía 2. Después puedo calcular la pendiente que lo que es la primera derivada de esta función evaluada en el punto, ¿sí? Nos dio un cuarto. Y ya teniendo el punto y la pendiente, evaluamos en nuestra ecuación de la recta, que estaba acá. Y ahí encontramos la ecuación de la recta tangente. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Ya. Ya, determine la tercera derivada de. Ya, la tercera derivada de. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para calcular la primera derivada de una función, ya lo sabemos, ¿cierto? Pasa el 4 para adelante, mantenemos la x y le restamos 1 al exponente, ¿cierto? Sería 3. Después, si nosotros queremos calcular la segunda derivada, es tan fácil como tomar la primera derivada y volverla a derivar. ¿Ya? Entonces nosotros ahora miramos esta función y la volvemos a derivar. ¿Qué nos daría? 3 por 4, 12, x cuadrado. ¿Sí? Y si queremos calcular la tercera derivada, tenemos que pensar en algo similar. ¿Sí? Miramos esta función y esta función derivamos, la segunda derivada, la volvemos a derivar y nos da la tercera derivada. En este caso sería 24x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ya, estas se llaman derivadas de orden superior, ¿sí? Por si acaso. Derivadas de orden superior es cuando yo empiezo a derivar y vuelvo a derivar y así sucesivamente. ¿Ya? Les doy 3 minutos para que hagan la regla.
¿Listo? ¿Revisamos? ¿Cuál sería? ¿Cómo les quedó la primera derivada del coseno? Menos seno, ¿no? Muy bien, menos seno de x, ¿cierto? Y la segunda derivada, entonces, ¿cuánto les dio? No estoy seguro, pero yo puse menos coseno. Sí, muy bien, porque la derivada del seno es coseno, ¿cierto? Y se mantiene el menos. Muy bien. Y la tercera derivada, entonces, ¿Seno? muy bien, porque la derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Entonces nos queda menos por menos, y eso sería más. ¿Ya? Entonces, la tercera derivada nos queda en seno de x. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, si no hay preguntas, a ver, déjenme revisar una cosita. Ya lo vi. Anterior. Ya. Entonces, ahora sí vamos a ver la regla de la cadena. Ya que si ustedes me hicieron caso y ejercitaron, no van a tener ningún problema en comprender lo que es ahora la regla de la cadena en las derivadas. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para mostrarles un PDF que ya les subí. ¿Ya? Este PDF que les voy a mostrar ahora lo tienen ustedes en la U virtual. ¿Ya? Es ese que está ahí. Yo le coloqué la regla de la cadena, creo. Y después salen ejercicios y cosas, ¿ya? No, ahí para que lo vayan mirando, ejemplos, ¿ya? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre derivar las funciones elementales y la regla de la cadena? Bueno, ocurre que, por ejemplo, mira, vamos a ver acá abajito hay un ejemplo para introducir. Miren, fíjense acá. Acá tenemos una función dentro de otra función. Fíjense, acá tenemos una función polinomial, ¿cierto? 5x cubo más 2, y que está bajo una potencia de 4. O sea, tengo dos funciones, una polinomial y una función potencia. ¿Ya? Fíjense acá, como g elevado a n. ¿Ya? Entonces, nuestras reglas hasta aquí no nos permiten avanzar porque nosotros teníamos x elevado a 4. Nosotros sabemos derivar x elevado a 4, pero cuando nos presentan algo así, se nos puede ir complicando. Lo mismo acá, fíjense, tengo una función polinomial, 7 menos x cubo, y todo esto bajo una función irracional. ¿Sí? G de x, una función, y abajo de otra función. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este caso, ¿ya? Porque nosotros ¿qué sabíamos derivar? Raíz de x. Eso sí sabíamos derivar. O raíz cúbica de x. Pero ya cuando la x empieza a tener más elementos, se empieza a comportar como una función, ¿ya? X cubo, ¿cierto? 7 menos x cubo, ya la cosa se complicaría para lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Pero no es para nada difícil. Acá sale un formulario, pero en realidad es siempre lo mismo. La verdad que yo les coloqué este formulario para que vieran que es lo mismo. Pensemos que A es una constante y G una función, ¿cierto? Entonces la derivada de una constante por una función es que yo mantengo la constante y derivo la función, ¿cierto? Pero cuando ya tengo una función elevada a un número, o sea, tengo dos funciones, la función g y la función potencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago lo mismo, dejo el 2 para adelante, ¿cierto? Que me quedaría acá el 2 grande, resto 1 al exponente y me queda g de x, pero lo que tenemos que hacer es multiplicar por la derivada de la función básica. Lo mismo acá.
La raíz, tenemos la raíz, ¿cierto? Esta era la derivada de la raíz y la multiplicamos ¿por qué? Por la derivada de lo que está adentro, escondido. Lo mismo en la potencia. Paso el n adelante, ¿cierto? Resto 1 al exponente, lo mismo que hacíamos, pero ahora, como vamos a tener una función que está elevada a n, multiplicamos por la derivada de la función. ¿Sí? Lo mismo con la exponencial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la exponencial la manteníamos? Sí, la mantenemos. Pero ahora multiplicamos por la derivada de la función. Y así con todo, fíjense, el logaritmo, la función exponencial base que no sea el Euler, ¿cierto? Logaritmo natural, el otro logaritmo, el seno, fíjense. Seno, y el argumento ya no es x, sino que es una función. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada del seno es coseno, se mantiene todo, pero se multiplica por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? ¿Se va teniendo alguna idea, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Básicamente se mantienen las reglas anteriores, solo que se multiplica por la derivada de la nueva función. De la función que antes nosotros teníamos como x, ahora como ya no es x, sino que es x con más cosas, es la derivada de esta x con más cosas. Es lo mismo que lo anterior, solo que tenemos que procurar multiplicar por la derivada de ese polinomio o de esa función. Pero es lo mismo. ¿Ya? Yo por eso le pedía que practique para que ahora, porque el que no practicó capaz que no se acuerda de nada, pues entonces, para evitar eso, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Denme un segundito para copiar el ejercicio y lo proyecto al tiro. ¿A un micrófono prendido por si acaso? Ya, tenemos acá entonces esa función, ¿cierto? Y queremos derivar, ¿ya? Voy a poner acá, derive las siguientes funciones. O calcule, mejor, calcule la derivada. Ya, bueno, ustedes escriban ahí, calcular la derivada de las siguientes funciones. Okay. Me está agarrando bien el lápiz, parece. ¿Ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es primero hacer lo que hacíamos siempre, ¿cierto? Dejamos el 4 adelante. Y al exponente le restamos 1, ¿cierto? Hasta ahí. Profe, ¿ese 4 de dónde salió? El 4 es de la función que queremos derivar. El 4 de acá arriba, pasa adelante. Y le restamos 1. Creí que era una I. Ya. Ya lo voy a arreglar ahí para que se parezca más un 4. Ahí. ¿Por qué 5x cuadrado? Ah, no, es cubo, gracias. Aquí. Ahí, es cubo. ¿Ya? Entonces lo de adentro se mantuvo igual, lo único que hicimos fue
el 4 para adelante y le restamos 1 y ahí queda el 3, ¿cierto? Y ahora lo que nos dice la regla de la cadena es que debemos derivar esto que está acá, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de eso? La derivada de eso es 15x cuadrado, ¿cierto? 3 por 5, 15, x cuadrado más la derivada del 2, que es 0. ¿Sí? Entonces quedaría 4 por 15, eso nos da 60, x cuadrado, factor de 5, x cubo, más 2 elevado a 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? No. No, profe. ¿No? Vayan cambiando. Profe, entonces el 4 solo multiplica al 15, no a lo otro. Es que esto es un producto, pues chiquillos, así que yo veo con quién lo multiplico, porque si meto acá el 4, tendría que elevarlo a 3, o desarrollar este cubo de binomio, lo cual va a quedar súper extenso. Entonces acá es más fácil multiplicar el 4 con el 15, porque acá esto, la x solamente está elevada a 2, pues no es una potencia afuera, ¿cierto? Entonces 4 por 15 da 60, el x cuadrado, y esto lo mantengo. Vale, vale, ya, gracias. De nada. Ya, hagamos este ejercicio ahora. ¿Ya? F de x va a ser Euler elevado a 3x cuadrado. Entonces, si queremos derivar esto, ¿qué deberíamos tener precaución? Recordemos que acá ahora tenemos una función. Entonces, si queremos derivar, aquí nos quedaría lo mismo, ¿cierto? Dijimos Euler elevado a 3x cuadrado por la derivada de esa función, ¿cierto? La derivada de esa función sería 3x cuadrado, lo voy a anotar así,
para que se acuerden, cuando vean los videos, que ahí va la derivada, ¿cierto? Entonces sería Euler 3x cuadrado y la derivada de eso, que sería 6x. Y lo podemos ordenar, ¿cierto? Si hasta ahí está bien. Podríamos dejarlo como 6x por Euler elevado a 3x cuadrado. ¿Alguna pregunta con eso, chiquillos? De mi parte no, profe, todo claro. Ya, voy a dejarlo ahí un minutito para que quienes lo quieran copiar, terminen de copiar y pasamos a hacer un último ejercicio. Profe, ¿qué pasa si se descompone el Euler elevado a 3x Le va a cuadrado? quedar un producto y va a tener que trabajar. ¿Ah? Me quedaba así como Euler elevado a la x por Euler elevado a la x, todo eso elevado en 3. A ver. Es que, quería hacerlo por la propiedad que decía que toda derivada de Euler elevado a la x era Euler elevado a la x. Y a ver que eso se puede llegar a algo. No, no le entiendo, se le va como el audio. ¿Me puede repetir, por favor? Estaba viendo con los apuntes y salía que la derivada de Euler elevado a la x era Euler elevado a la x. Sí, Entonces quería trabajar como con eso. pero si Entonces por eso poner estamos como... trabajando. Lo que pasa es que ya, usted ok. tiene que recordar que... Ay, me agrandé mucho. Ahí. Tiene que recordar que que ya esto no es x. Esto no es x, ¿cierto? Tenemos 3 y tenemos x cuadrado, o sea, ya no es x. Por eso vamos a ocupar regla de la cadena. Ya. ¿Sí? Entonces, como ya no podemos ocupar que simplemente me quede Euler a la x, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Euler elevado a esto por esto de acá, que es la derivada de la función. Y así tenemos que trabajar. No es que yo quiera o no quiera, sino que no tenemos otra opción. Ok. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ya, a ver, les voy a poner este ejercicio ahora. ¿Sí? Ya, tenemos entonces una división, un cociente. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el cociente? El cociente era derivada del primero por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo dividido el de abajo al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos vamos a poner
a derivar esta función. Lo de abajo es siempre igual, ¿cierto? Ya dijimos que era x cuadrado más 2 elevado a 2, ¿sí? Por la fórmula que tenemos de cociente. El denominador al cuadrado. Arriba ahora. Arriba nos va a quedar la derivada del primero. Lo voy a anotar y después lo vamos a resolver, ¿ya? La derivada del primero. La derivada de... La derivada del primero por el segundo, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. Por la derivada del de abajo. Derivado. ¿Ya? Entonces ahora lo resolvemos. Nos queda la derivada de 3x es, perdón, de x cubo es 3x cuadrado menos la derivada de 1 que es 0, ¿cierto? Entonces queda x cuadrado aquí más 2. Menos, entonces queda x cubo menos 1 por la derivada de x cuadrado, que sería 2x, más la derivada de 2, que es 0. Y abajo copiamos todo igual. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, por mi parte estamos bien. ¿Sí? Ya, entonces seguimos. Y bueno, la verdad que no se va a ir simplificado nada acá, pero vamos a resolver para dejar con menos información aquí con tanto número. Ya vamos a tratar de... Aquí sería 3x a la cuarta más 6x cuadrado menos sería x a la cuarta, ¿cierto? Más 2x. Si me equivoco en algo me dicen. Entonces, finalmente, vemos que se puede Profe. simplificar, sí. ¿El x a la cuarta de dónde sale? De la multiplicación de 2x por el x X cubo por... Ah, me faltó un 2. Claro, es x cubo por 2x. Ahí me Ya, faltó. gracias. Gracias. Ya, entonces quedaría 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, lo que nos queda un x a la cuarta. ¿Sí? Después queda el 6x cuadrado más 2x. Y abajo queda x cuadrado más 2 elevado a 2.
¿Ya? Y ahí terminamos. ¿Alguna pregunta, chiquillos? No es tan necesario simplificar, ¿cierto? Igual lo podemos dejar así Es que derivado. en este caso, no sé, me parece que no se puede factorizar lo de arriba, o sea, se puede factorizar, pero no se va con nada de abajo. Podríamos factorizar por X, por ejemplo, y de ahí ver si algo con ese cubo, pero hasta aquí a mí me parece que ya es algo, una respuesta presentable. Ya, ¿Sí? dale. Porque obviamente llegar hasta acá, esto no, o sea, algo hay que hacer acá arriba, ¿cierto? Independiente de que no se vaya a simplificar nada, hay que resolver o disminuir esto de acá, ¿cierto? Ahora, si usted factoriza y se da cuenta que se puede dejar alguna expresión como x cuadrado más 2 para simplificar, maravilloso, pero me parece que no. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna otra pregunta? Bien, les recuerdo que el próximo viernes es la PEP, ya, para que vayan haciendo más ejercicio, para que se pongan más las pilas. Recuerden que la PEP va a estar disponible todo el día y que ustedes van a tener 3 horas para responderla. ¿Qué es lo que va a entrar? Va a entrar todo hasta lo que veamos el viernes, o sea, bueno, hasta lo que vemos hoy día, porque el viernes lo que vamos a hacer es ejercicios de aplicaciones nomás de esto. ¿Ya? Entra límite, entra continuidad, asíntota, derivada, ¿ya? Yo igual voy a hacer ejercicios como parecidos a los de la PEP, ¿ya? Para que sepan, y como ya todos ustedes han rendido PEP, ya saben cómo funciona, ¿no es cierto? Que tienen que subir la foto en PDF, ¿cierto? Pinchar la pregunta y que tienen 3 horas, así que eso ya lo saben. Así que si no tienen preguntas, chiquillos, nos vemos el viernes. Profe, ¿Sí? es que el semestre pasado usted envió como una guía tipo PEP. ¿Va a hacer eso también este semestre o no? Bueno, se las envío, sí, ningún problema. Ya, gracias. Ya, de nada. Profe, me enredé un poquito. ¿Cuándo es la prueba? El 27. Yo les di Ay. la fecha al principio, son la misma fecha. PEP 1, 27 de noviembre, PEP 2, 22 de enero. La recuperativa es el 5 de marzo. Y los controles son, el primero ya lo tuvimos, 28 de octubre, 9 de diciembre es el segundo y el tercero el 13 de enero. Gracias, profe. De nada, Tiare. Profesora, Estefan, dígame. si tengo problemas con la cuenta de U virtual, ¿con quién No, debo es contactar? que eso, usted sabe que tiene que dejarlo más que listo porque estamos todos por ahí. Tiene que escribirle un correo a Juan Tala Ok, y solucionarlo lo más pronto posible porque el viernes tiene que estar activo eso, porque por ahí se les manda la prueba y son pruebas todas diferentes. No es que yo le mande la misma prueba a cada uno, sino que a cada uno se le genera una prueba diferente. ¿Ya? Entonces, ahí gracias. si no lo puede ingresar, preocúpese y ingrese rapidito. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos el viernes entonces, ahí cualquier otra consulta la aclaramos el viernes. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Ejerciten, nos vemos, Chao, chao. profe. No, profe. Chao, profe.